Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Javier Berzosa, ¿qué tal estás? Ya sabes que en este tipo de debates me gusta contar contigo. Muchas gracias, Alberto, estupendamente y encantado de compartir espacio con vosotros. Y bueno, por primera vez se pasa por el canal Chele Cano del Partido Libertario, ¿qué tal estás? Encantado, Alberto, bien hallado de estar por aquí. Bueno, como siempre, en este tipo de debates hablo sobre la actualidad política nacional. Creo que ha cobrado la relevancia informativa en estos últimos días todos los WhatsApps en relación a los casos que están del PSOE, que están repartido en bastantes aspectos y personas que conforman el partido. Y te quería empezar a preguntar a ti, Shele, por la situación que atraviesa el PSOE. Y bueno, en estos últimos días, pues está hablando de las actuaciones de la periodista Leire, que supuestamente parece que no han sido muy honorables, por así decirlo. Sí, eso es, Alberto. O sea, al final, si me preguntas qué actuación está teniendo el PSOE en estos momentos, creo que es bastante desesperanzadora, ¿no? O sea, incluso para los votantes del PSOE, creo que hay ahora un punto de inflexión. ¿Por qué lo digo? Hemos visto el caso de Paje en Castilla-La Mancha, el caso de Extremadura, ¿no? Gente que han sido militantes socialistas durante muchísimos años y que ahora mismo están patas arriba contra el gobierno central de Sánchez, ¿no? Entonces, creo que esto nos deja ver, ya no solamente a los que quizás podamos tener ideas contrarias o diferentes, ¿no? A las de un socialista de toda la vida, sino a los mismos socialistas que han estado durante toda su vida creyendo en algo como el Partido Socialista Obrero Español, que no tienen nada que hacer, ¿no? En esa cúpula de gobierno que, bueno, lo que ha demostrado es que al margen de lo que sea lo que el ciudadano quiera o que sea lo que debamos de trabajar para que el ciudadano pueda ser más libre, lejos de eso, perpetúa su instancia y hace lo imposible por perpetuar su poder de forma personal, ¿no? Javier, ¿qué te parece también todo lo que está saliendo, la información relacionada con miembros de la familia de Pedro Sánchez, miembros que conforman que han conformado el partido, como Ábalos, que ha sido un poco el ingeniero de todo el recorrido que ha llevado Sánchez, por así decirlo, entre comillas? Sí, bueno, sí, el ingeniero y el artífice supremo de la llegada de Pedro Sánchez al poder. Cuando José Luis Ábalos, pues se presta para hacer aquella campaña, bueno, lo que se llama en política hacer territorio, es decir, pisar las agrupaciones locales, en el caso del Partido Socialista, para tomar contacto con los militantes, que son los que al final de forma asamblearia, pues acaban o a través de sus compromisarios, son los que acaban eligiendo a sus dirigentes, pues bueno, pues se hizo acompañar de Coldo y ya ahí se pergueña esa trama corrupta que es la que luego accede al poder, accede al gobierno de España. Y claro, no solo Ábalos, es que Ábalos es sustituido por Santos Cerdán. Santos Cerdán tiene a su vez es del Partido Socialista Vasco y de ese entorno navarro vasco y de ese entorno norteño del Partido Socialista, pues nacen o emergen figuras como Coldo, que no deja de ser un palanganero cualificado con un acceso directo al poder, que ocupa su mentor Ábalos en ese momento y de forma diferida pues el mismo Pedro Sánchez y a su vez pues Santos Cerdán tiene su propia lampista, su propia fontanera, que es Leire Díaz Castro, ¿no? Y esta es la forma de hacer política que tiene el actual Partido Socialista, ¿no? O el Partido Socialista que tiene secuestrado el señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Una forma de hacer política que no entiende, que es totalmente antidemocrática, que vulnera los derechos y libertades de los ciudadanos, de las propias instituciones, la polémica de Leire Díaz, bueno, lo que ha publicado el Confidencial, ¿no? La grabación de esa videoconferencia con un empresario imputado
bueno, creo que era por un tema de carburantes, bueno, pues de Lo de corrupción en los definitiva, hidrocarburos. los hidrocarburos, Sí. claro, en el que directamente la pájara esta dice que hay que eliminar, o sea, que este tío sobra, y refiriéndose al teniente coronel jefe de la unidad del grupo de delito económico y financiero de la UCO, ¿no? La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es la policía judicial de la Guardia Civil que se dedica a investigar los delitos más próximos a la esfera del presidente del gobierno, del propio Pedro Sánchez. Claro, esto es, el parangón más inmediato sería el sistema de gobierno de la República de Venezuela, ¿no? Es un sistema bolivariano totalmente totalitario, que mantiene las apariencias, pero es que cada vez nos vamos aproximando más a una conculcación total de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, ¿no? Cuando ya desde el propio gobierno, desde el propio poder político del Estado, se atenta contra otros poderes, sea el judicial, también se ha atacado al poder judicial. De hecho, los jueces y fiscales han convocado paro para estos días próximos, ¿no? El lunes, creo. Claro, es que es deleznable, es que esta forma de hacer política es deleznable. Y yo creo que en la historia reciente de España, bueno, probablemente nos tendríamos que remontar a los tiempos de la Segunda República para encontrar algún símil parecido, ¿no? Pero desde luego en la época posterior a la transición, la época reciente de la democracia española, no ha habido ningún caso. Es que ni parecido, ni parecido. Sí. Bueno, o al menos que sepamos, ¿verdad, Javier? O al menos que sepamos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Evidentemente, bueno, no puedo estar más de acuerdo con Javier. O sea, al final, que la persona que tiene el poder, el grupo de personas que ostentan el poder, en este caso orquestadas, ¿no? Por el señor Sánchez, por llamarle de alguna forma, son juez y parte en todo esto. Dudo mucho que Montesquieu, cuando esgrimió en el espíritu de las leyes la famosa separación de poderes, hiciera un mínimo, ¿no? de esperanza a algo de lo que está pasando en estos momentos en España como separación de poderes, ni mucho menos. Entonces, ya no es solo el hecho de que hayamos detectado esto ahora, sino el hecho de que quien sea tiene la capacidad para volver a replicarlo, ¿no? Desde luego, bueno, mi posición como libertario y la del partido, evidentemente, es que la única forma que tenemos de controlar esto es reduciendo el Estado y reduciendo las competencias, aparte de auditarlo, porque al final no se trata de servir a los intereses que yo quiera sobre mí, no, se trata de servir a los intereses de la gente que deposita su dinero en mí, que para eso pagamos los impuestos, ¿no? Entonces, creo que esa es la base de absolutamente todo. Entrar en moralidad y ética o no, es que lo está haciendo mal, yo creo que a nadie le sorprende ya, ¿no? Nada que venga del señor Sánchez ni de la cúpula del PSOE, tal y como lo estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, básicamente esta es la síntesis, ¿no? Lo que pienso sobre el punto en el que nos encontramos. Javier. Sí, sí. Además es curioso porque ahora me estaba acordando de cómo Pedro Sánchez accede al poder en la primera moción de censura, ¿no? Se dicta la sentencia del caso Gürtel o de una derivada del caso Gürtel en la que el Partido Popular es condenado como responsable civil subsidiario, con independencia de lo que luego han salido en otros procedimientos, el sobre de M. Rajoy, de no sé qué, pero vamos, el desencadenante de aquella moción de censura que dirige Pedro Sánchez desde el sofá de su casa, porque quiero recordar que ni siquiera era diputado, es decir, guasepeando fue capaz el tío de montar una moción de censura, fue simplemente porque el Partido Popular había resultado condenado civilmente como responsable civil en una trama que además no tenía implicación con dinero público, digamos, que no era que estuvieran trincando, como el tema de las mascarillas, que estuvieran trincando descaradamente dinero de los presupuestos generales o de presupuestos públicos, ¿no? Y fue motivo suficiente. O sea, si Feijóo ahora, ¿no? El presidente del Partido Popular, del principal partido de la oposición, da igual, sea el Partido Popular, sea el que sea, si el dirigente, el líder del principal partido de la oposición hubiera hecho la mitad de lo que está haciendo Pedro Sánchez, no de lo que se presume que hace o que puede haber hecho, de lo que está acreditado, aunque no sea una realidad jurídica, no está recogido en sentencia, pero la realidad fáctica es la que es. Si hubiera hecho menos de la mitad, estaría frito. El PSOE, toda la maquinaria propagandística del PSOE, todos los medios publicitarios del PSOE estarían a degüello con ese dirigente, ¿no? Con ese líder.
es alucinante. Realmente es que, bueno, lo que decías tú, Shelley, ¿no? Es que si Montesquieu levantara la cabeza, o Locke, o Hobbes, es que se volvían a tirar al hoyo, porque, hostia, división de poderes, ¿dónde está la división de poderes? Si es que se conculca cada día. Y hasta y vamos, es que es alucinante, es que es una cosa espectacular y a mí lo que me resulta también sorprendente es que el Partido Popular, que sigue siendo el principal partido de la oposición y el único partido del arco parlamentario que tiene posibilidades de acceder al gobierno de España, o sea, que tiene posibilidades de gobernar, de sustituir al Partido Socialista, no esté siendo especialmente beligerante con esto, porque vuelvo a repetir, es que el PSOE con mucho menos se cepilló al gobierno del Partido Popular que lideraba o presidía Mariano Rajoy. Es que me parece también alucinante que el PP sea tibio haciendo oposición o haciendo, o sea, utilizando esto, porque es que esto vamos, de escarnio moral, ético, ciudadano, cívico, humano, es que no hay por dónde cogerlo. Sí, o sea, Javier, al final no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo único que se me ocurre para que el PP, por ejemplo, no haga tanto ruido, no sea más agresivo, ¿no? A la hora de sacar esto, es que al final pretendan hacer, si no lo mismo, cosas parecidas, ¿no? Eh, Decía Sánchez, ¿no? En la famosa intervención aquella de quién controla la fiscalía, ¿no? Pues eso, pues estamos en las mismas. Al final no es problema de qué partido haya, el problema, creo, es de que el partido que esté puede hacerlo. Y si puede hacerlo, la corrupción es inherente al poder. Por desgracia, ojalá no fuera así. Entonces, la única forma que se me ocurre, y creo que cualquier persona con dos dedos de frente puede opinar algo parecido, es limitando ese poder. Y la única forma de limitar el poder es reduciendo el poder que tienen los políticos a día de hoy. Es decir, descentralizando el poder que se tiene a día de hoy. Si vamos hacia un sistema donde sigamos perpetuando los mismos centros de poder en las mismas personas, que las mismas personas sigan siendo lo que he dicho antes, ¿no? Juez y parte, tanto en el legislativo como en el ejecutivo como en el judicial al final, y encima se tenga atada a la gente que en teoría sí puede hacer algo, o se trate de tener atada a la gente que sí puede hacer algo contra ellos, al final esto es una mafia, ¿no? Encubierto. Lo que debemos hacer, o creo que debemos hacer, es trasladar ese modelo a un modelo que sí nos permita hacer un control, una auditoría real por parte de los ciudadanos hacia ese poder. Es decir, devolverle en definitiva el poder al ciudadano y que el poder deje de estar en manos del político de turno. Repito, el señor Sánchez desde luego no es alguien de mi agrado, no lo conozco, no me he tomado cañas con él, pero no es alguien que yo quisiera compartir demasiado tiempo con él, pero no hay nada a día de hoy que me asegure que cualquier otra persona, al margen de cuál sea la bandera que enarbole o el partido que enarbole, no pudiera hacer lo mismo. Y ese creo que es el punto de origen, el principal problema que tenemos a día de hoy en España. Abel, ante esto que plantea él, ¿tú qué opinas? Bueno, a ver, yo que sigo siendo afiliado al Partido Popular, que he sido dirigente del Partido Popular, que he sido representante electo del Partido Popular, eh, yo he sido muy crítico siempre con lo que me ha parecido mal también del Partido Popular, porque para intentar dar ejemplo a terceros hay que tener la casa limpia, ¿no? Para pretender limpiar la casa del vecino, pues tienes que tener la tuya limpia. Yo es que sí que creo que el sistema de representación política exclusivo a través de los partidos políticos, pues está demostrando ser, bueno, iba a decir un fiasco, bueno, como poco deficitario, ¿no? Sí, como poco deficitario. Entonces, yo no sé qué otros mecanismos puede haber, o sí que puedo saberlo, ¿eh? Probablemente habría que compensar el sistema de representación de los partidos políticos con otro tipo de representación más natural. No sé, las personas nacen dentro de una familia, esas familias viven en un pueblo, en una ciudad, en un municipio, el padre, la madre, los cabezas de familia, esos cónyuges, esos padres desempeñan unos trabajos, unas profesiones, pues igual habría que buscar otro tipo de representación que complemente la exclusiva de los partidos políticos. Eso por un lado. Y luego el sistema electoral. El sistema electoral, pues también tenemos el que tenemos y permite, pese a los ajustes que la propia sociedad ha generado
para atemperar el bipartidismo que conlleva nuestro sistema electoral, bipartidismo que, bueno, que ya estaba temperado por los localismos regionalistas, ¿no? Autonómicos, ¿no? Que de alguna forma, pues bueno, hacían su aporte, hacen su aporte de diputados. Pero, pero es verdad que, hombre, pues los partidos políticos no dejan de ser máquinas de colocación de personas, lo han sido siempre, todos los partidos políticos, ¿eh? El mío, el Partido Socialista, Vox, Junts, Convergencia antes, Esquerra, da igual, el Partido Comunista, Iniciativa, todas las izquierdas o extremas izquierdas, si es que es lo mismo. Al final son maquinarias para colocar personas. Y en ese colocar personas, pues bueno, pues ya depende de quién esté arriba, de quién haya conseguido llevar arriba y lo roja que tenga la suela de su zapato para haber llegado arriba, es decir, la de cráneos que haya tenido que pisar, pues se preocupará de colocar amigos o familiares. Y nosotros hemos llegado a un punto ahora en España que el pájaro que hay ahí arriba, con independencia de lo rojo intenso que tenga el color de la suela de sus zapatos, este coloca a la familia directamente. Es que esto es alucinante. Es que esto es un nepotismo familiar que vamos, bueno, pues eso, venezolano, norcoreano. Bueno, es que claro, es que esto bueno, yo es que cada vez me sorprendo más. Yo no sé, Shele, qué es lo que vosotros planteáis como partido libertario. Y antes le decía a Alberto, los libertarios, vamos, yo por lo menos desde mis lecturas, ¿no? Yo siempre he asociado lo libertario con lo anarcosindicalista, ¿no? Que no sé si habrá algo de eso, ¿no? Sí, sí, no he leído nada acerca de vosotros, ¿no? Pero, y no sé si sois anarcosindicalistas, anarquistas o qué sois. Probablemente no, probablemente sois una superación también de eso, yo no lo sé. O cogéis de eso, pues bueno, decías, no, es que hay que minimizar la estructura del Estado, ¿no? Bueno, lo has dicho con otras palabras, pero bueno, Sí, en 100%, definitiva, 100%. sí, sí, en definitiva, eso es lo que buscaba el anarquismo, ¿no? El hacer la revolución desde estructuras de poder más, digamos, más de base para justamente conseguir ese estado idílico en el que todo funciona medio bien, suprimir al máximo, vamos, suprimir cualquier estructura del Estado, ¿no? El anarquismo lo que pretendía ya desde Bakunin era suprimir cualquier estructura del Estado. Pero es que al final, o sea, cualquier revolución, y no ha habido tantas a lo largo de la historia, porque puede que haya habido dos, la francesa, que sí que supuso una revolución, y probablemente la soviética. Lo demás no han sido revoluciones, han sido cambios de gobierno, de partidos, de sistemas políticos. Lo demás me refiero, pues yo qué sé, la llegada del fascismo al poder en Italia o del nacionalsocialismo en Alemania, han sido cambios de menos envergadura, ¿no? Pero es que al final de cualquier revolución que pretenda cambiar la sociedad de verdad, al final de ese viaje siempre está la minimización, debe estar la minimización de las estructuras de poder, siempre, del Estado, vamos. Porque se supone que hemos Sí, llegado a un punto en el que sí. la gente se respeta, la gente no roba, la gente casi no mata, no sé qué. Entonces, Ujú. la intervención del Estado debe ser la mínima. Entonces, yo no sé Chele, si vais por ahí o no. Chele, me gustaría eso es, para la gente que no conozca tu partido, ¿qué Sí, por buscáis o qué supuesto. representáis? Pues es muy interesante todo lo que has dicho, Javier. Tengo que decirte que entre nuestras filas sí hay anarquistas, pero no son anarquistas de Bakunin, son anarquistas de los de verdad, anarquistas de mercado, que los conocemos. Bakunin empleaba para llegar al anarquismo la violencia, como sabes. Sin Sí, sí. embargo, la anarquía de mercado lo que busca es básicamente, si el hombre es más libre en la medida que el Estado tiene menos poder, en ausencia total del Estado, el hombre es pleno en libertad, ¿no? Entonces es un poco lo que se juega. Has mencionado Revolución Francesa y Revolución Rosa, bueno, la bolchevique, ¿no? En aquel, pero se te ha olvidado quizás, Javier, la revolución más importante de todas, la Revolución Industrial. Fue precisamente la revolución industrial a partir de 1800 cuando el PIB per cápita de la humanidad empezó a crecer de una forma exponencial. Además, hay un premio Nobel de Economía, se llama Angus Deaton, de 2015, que tiene una obra que se llama El Gran Escape. No sé si la has leído, Javier, No. pero la recomiendo 100% porque Deaton es muy bueno haciendo dos cosas. Primero, haciendo una síntesis de cuál ha sido la evolución económica humana, tanto en lo social como en lo económico, vamos a lo largo de la historia y además da referencias de absolutamente todas las revisiones que se han hecho, de dónde sale cada dato, que para mí es algo sustancialmente importante. Pero
Y haciendo un punto y aparte, aunque entre nuestras filas, dentro del Partido Libertario, pueden haber muchos anarcocapitalistas o anarquistas de mercado, lo cierto es que el partido a día de hoy tenemos la postura del minarquismo. Es decir, vamos a reducir todo lo posible la política y el Estado para devolverle esa libertad al ciudadano, que al final es lo que importa. Muchas veces se dice de nosotros que somos el partido que está aquí para reducir impuestos, ¿no? Y no es del todo correcto. O sea, sí, por supuesto, o sea, uno de los objetivos que tenemos es reducir impuestos, pero para eso primero tenemos que reducir el gasto. Y para reducir el gasto tenemos que saber qué es lo que no nos hace falta. Y lo que no nos hace falta, por desgracia, son muchas cosas. Entonces, básicamente, somos el partido que está en política para reducir la política y hacer que el ciudadano, bueno, permitir de nuevo que el ciudadano vuelva a ser libre, ¿no? Y nos podamos desarrollar, Eso. Hoy comía con un amigo, he comido con un amigo que es mi armero, además. ¿no? Sí, es mi armero, porque yo compito, hago IPSC, bueno, una modalidad de tiro con armas de fuego. Y me decía justamente que, bueno, que se está planteando, su chaval va a ir a estudiar a Canadá, la mujer que es directiva, bueno, es directiva de una empresa, una multinacional, va a ir también, se va a instalar allí. Y él se estaba planteando también, bueno, él irá y vendrá, pues estaba planteando o instalarse en Canadá o instalarse en Estados Unidos, Mm. porque cada vez consideraba que España era más opresivo, el Estado español, el Estado, hablo del Estado con todo lo que significa, ¿no? El Estado central, toda la Sí, sí, sí. administración pública que tenemos en España, con los distintos niveles de administraciones, que cada vez era más controladora, o sea, es verdad que la economía, en teoría, es una economía liberal o de capitalismo liberal, teóricamente, pero luego el Estado es súper intervencionista. Y ese intervencionismo del Estado para regular absolutamente todo, al final lo que hacía era coartar las libertades individuales. Y decía él que en Estados Unidos, con independencia de quién gobierne, da igual que sea Biden, que sea Trump, claro, en Estados Unidos luego están las peculiaridades que cada estado dentro de Estados Unidos tiene su propia constitución, algunos, su propia normativa, ¿no? Y sus propias leyes, ¿no? Su propia Ujú. legislación. Con independencia de cómo se legisle en cada estado, pero que en general en Estados Unidos la gente era mucho más libre, se pagaba menos impuestos, podías tener el coche que quisieras, que quieres tener un todoterreno de 3 ejes que contamina la hostia, te cobrarán más impuestos, pero tú pagas tus impuestos y puedes pasearte con tu todoterreno de 3 ejes echando un humo ahí como las fallas de Valencia, ¿no? Bueno, pues eso es libertad también. Claro, y aquí no, aquí está todo regulado, ¿no? Y hablando luego del tema de las armas, claro, resulta que además en España tenemos la legislación más restrictiva en el derecho comparado europeo de toda Europa. O sea, es alucinante. Sí, podemos tener armas, sí, pero limitadas. Yo puedo tener, pues no sé, seis cortas y 6 largas. Y ya está, y no puedo tener más. En Estados Unidos aquello es un cachondeo, también depende del Estado, ¿no? Pero bueno, que son síntomas de libertad. ¿Por qué? Porque el Estado interviene menos, porque la estructura del Estado en Estados Unidos, del gobierno federal en Estados Unidos, es prácticamente mínima. Y ahora con Trump todavía más, porque se ha cargado prácticamente lo que aquí concebimos como ministerios, pues allí son departamentos federales de sanidad o de lo que sea, y se ha cargado muchos de estos, ¿no? Que no quiere decir que desaparezca la sanidad en Estados Unidos, ni pública ni privada, simplemente que el gobierno federal deja de controlar esa sanidad y pasa a ser controlada por los distintos estados, ¿no? Por los gobiernos de los distintos estados que componen Estados Unidos. Claro, eso enlaza con lo que vosotros postuláis, ¿no? Es decir, coño, pues cuanto menos interviene, cuanto menos Estado hay, menos intervención hay del Estado en el día a día de los ciudadanos, de los individuos, más libertad hay. Pues sí, seguramente sí. Si al final eso es un axioma de sentido común. Es puro Totalmente. sentido común. Sí, sí, es curioso, pero claro, aquí estamos acostumbrados a las dinámicas que tenemos, pues bueno, pues partidos políticos, venga administraciones, a 50 niveles de administraciones, el municipal, estrictamente local, otro local que son las diputaciones provinciales. Aquí en Cataluña, además, entre medio del local, de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, en Cataluña tenemos los consejos, los consejos comarcales. Tenemos una estructura todavía en medio, que es la comarcal, y luego tenemos la autonómica, y luego tenemos la del Estado central, claro, y por eso tenemos pues 500.000 de funcionarios o asimilados a funcionarios chupando del bote.
Funcionarios no, políticos, mejor dicho, políticos, me he equivocado. Funcionarios tenemos bastantes más, pero tenemos casi medio millón de políticos viviendo en los distintos niveles de las administraciones. Es curioso. Y luego usamos empresas públicas o usan empresas públicas o que forman parte del entramado del SEPI, que sí que es una empresa pública, 100% estatal, como es Traxa, para colocar a las fulanas del ministro, a quien sea, las fulanas de Ábalos, la Jessica y tal, cobraban de Traxa, ¿no? O a través de Traxa estaban ahí, o el hermano de Sánchez, mismamente, a través de Traxa, en la Diputación cobrando un sueldo y el tío no sabía ni dónde tenía el despacho, ¿no? Bueno, pues esto es lo que conlleva tantos niveles de administración y el control de esos niveles de administración por los políticos con pocos principios, o con pocos valores, o con poca ética, no sé. Sí, así es, Javier. O sea, además has mencionado dos puntos que creo que son sustanciales, ¿no? El primero es que burocracia tras burocracia tras burocracia, ¿no? O sea, esto es fácil. Si queremos que cada vez ser más libres, evidentemente tenemos que eliminar tanta burocracia. O sea, el ser humano, cuando nos hemos desarrollado en libertad y tenemos la manía, ¿no?, de querer ser libres por lo que sea, eh, siempre hemos traído mucha más riqueza, tanto a nosotros como al mundo que nos rodea, de lo que lo hemos hecho cuando hemos sido esclavos, ¿no? Entonces, 100% de acuerdo contigo. Yo desconocía que en Cataluña hubieran los consells estos Sí, entre sí. medias, o sea, creía que era local, autonómico, estatal, como prácticamente todos, pero además tenéis, me dices, no, Javier, una capa añadida, ¿no? Lo cual, Sí, sí. Bueno, el nivel local, la administración local la componen los ayuntamientos, los consejos comarcales, los consejos comarcales, que son unidades territoriales más pequeñas que la provincia, y luego las diputaciones provinciales. Esa es la administración local en Cataluña. Pero en Cataluña y en otras partes de España, porque concejos hay en en Galicia, hay en Galicia, Asturias sí. también. Claro, hay capas de administración ahí que sirven para qué, para colocar gente nada más, para colocar amigotes, fulanas, familiares y esto es la hostia. Esto es como Disneylandia, pero a lo bestia. Politiqueo puro, tal cual. O Sí, sí, sea, al porque final es colocar al que sí, quiere. sí, sí. Pues justamente eso es algo que esto no es nuevo, ¿no? La Escuela de Economía Austríaca denotó ya hace tiempo y básicamente nosotros empezamos a mamar de ellos, ¿no? Empezamos a aprender de ellos y a dejarnos asesorar por gente que empezaba a darle forma a todo esto que nos ocurre, ¿no? Eh, Has dicho otro punto que también me llama mucho la atención, ¿no? Y es lo de que cada vez somos más esclavos, ¿no? Y te iba a hacer una pregunta, Javier. ¿Tú eres asalariado por casualidad? No, yo soy Ah, abogado y, bueno, vas sí, sí. por... Bueno, igualmente te afecta. Tú cuando recibes una factura, ¿no? O cuando emites una factura a tu cliente, eh, ¿qué porcentaje se llevan, ¿no? Porcentajes del total, quiero decir, porque Hacienda. sí, o sea, no No, lo no, tienes que decir, es no, no, sí, para te lo digo. Prácticamente la mitad. el Prácticamente la mitad. 50. No, no, el Pues 50 no, el 46, 47%, que es una casi. barbaridad. Pues, no, Es una barbaridad. O sea, yo cuando hago los números, a veces pienso, cuando hago una factura a un cliente, una minuta se llama, bueno, una factura. sí, Cuando hago una factura, a veces pienso, hostia puta, perdón, se va a llevar la mitad a Hacienda, hostia, a este le voy a poner un poquito más. O a este, ¿sabes? es Porque, que claro, es que si no, no me queda nada. literal. Es O curioso, no, sea, no. que Pero bueno, esto es prácticamente. esta mañana cuando me cepillaba los dientes, además pensaba, entre esto y que tengo que dedicar parte del tiempo a perseguir clientes para que me paguen las facturas de los trabajos que he hecho, ostras, es que me tenía que haber dedicado a la medicina o a otra cosa, ¿sabes? Porque esto es un desastre. Literal. Sí, sí. De hecho, ese es el problema que tenemos, ¿no? Que desincentiva a la gente que realmente sabe hacer cosas y al final nos pone a todos de cara a soñar o ambicionar a ser funcionarios. Yo creo que no se puede pretender ser funcionario y hacer cumplir tus sueños. O sea, cuando alguien, a menos que alguien me diga, ¿no? No, es que yo desde pequeño quería ser médico, muy loable, o enfermera, muy loable, pero al final las trabas que te pone la administración pública para desarrollar tus sueños, si pasas por sus eh, pautas, hacen que no puedan ni siquiera esas personas que desde pequeño a lo mejor sí querían ser médicos o sí querían ser lo que fuera, trabajando para el Estado, lo que hacen es
copar sus sueños, ¿no? Porque seguramente no puedan desarrollarlos tal y como ellos se lo imaginaban, sino con la imposición burocrática que de nuevo tienen desde arriba, ¿no? Y que prácticamente tú estés la mitad del año trabajando para papá Estado, pues hombre, evidencia esto bastante bien, ¿no? Es tremendo, Cualquier sí. persona, de hecho, que esté asalariada, a nosotros nos quitan de media, entre el 30 y en algunos casos el 40 o incluso, pues en el caso de Javier, más. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? O sea, y ya no hablemos de los impuestos especiales, impuestos reimpuestados, o sea, bueno, si me lo permitís, acojonante, ¿no? O sea, al final, el Estado se ha vuelto tan titánico y está tan fuera de las manos de los ciudadanos que da igual el punto de parada que creamos que es moral, ético o que incluso digamos, bueno, pues este porcentaje, ¿no? Creo que podría ser válido, justo incluso en caso de que para poder tirar adelante con servicios o lo que fuera, ¿no? No, no, es que eso ya se ha ido de las manos. Al final son los políticos quienes deciden cuánto tenemos que pagarles. Se ha vuelto un dogma totalmente autocrático en ese sentido y el ciudadano además no tiene defensa ninguna ante eso. Y bueno, Max Weber decía, ¿no? El Estado al final es aquel grupo de personas dado un territorio que ostenta el monopolio de la violencia física, ¿no? Y esto se hace muy latente sobre todo cuando un padre no tiene para dar de comer a sus hijos. No hay nada más violento físicamente hablando que te quiten tu dinero para que tú no puedas desarrollarte y siquiera alimentarte o alimentar a tus hijos, ¿no? Eh, bueno, pues básicamente ese es el Sí, sí. punto o es uno de los puntos que creo que deberíamos abordar, desde luego. Mira, yo soy funcionario en excedencia, tengo una plaza porque cuando estudiaba la carrera, cuando estudiaba Derecho, pues conocí en la facultad a la que es mi mujer Ujú, y bueno, pues empezamos a salir, novios, tal, pues bueno, hicimos un proyecto de vida en común ujú, y decidimos, mientras acabamos la carrera, hacer unas oposiciones. Y aprovechando unos parciales en febrero, pues me preparé unas oposiciones de administrativo, del cuerpo administrativo de la Generalitat, aquí de Cataluña, y bueno, tengo una plaza de administrativo. Oye, yo acabé la carrera siendo administrativo de la Generalitat, no es que cobrara mucho, pero era un sueldo digno. Yo iba por las mañanas a las 8 y a las 3 salía. Tenía las tardes para leer, estudiar, pasear, o sea, tenía vida. ujú. Como abogado vengo por las mañanas al despacho o si tengo señalamientos al juzgado donde me toque y es que ahora son las 10 y ahora estoy aquí encantado con vosotros, ¿no? Pero es que muchos días me quedo por la noche porque me fino un escrito o un recurso y tengo que presentarlo al día siguiente. Entonces, esto es vida, pues no, no es vida. Ayer con un amigo que es médico, él es cirujano plástico y él cada 2 por 3 se va a África a hacer obra social, digamos, a Ayuda operar, humanitaria, ¿no? sí, Ujú. sí, a niños que han perdido piernas con minas, lo que sea, bueno, se va a África. Claro, y ayer decía, es que yo puedo ejercer mi profesión en cualquier parte del mundo. O sea, un médico, como carreras técnicas, sea un ingeniero o un Ujú. matemático, pueden ejercer en cualquier sitio. Los que hemos estudiado Derecho, por el motivo que sea, estamos aquí anclados, vamos, pegados con lotite, porque no podemos ejercer en ningún otro sitio, porque el derecho es distinto aquí y en Francia y en Alemania, y por mucho que haya una normativa comunitaria, salvo que te dediques a eso, lo demás ya está escrito. ¿No? Y yo cuando he tenido algún cliente que lo han detenido en Alemania, pues he tenido que o hacer que la familia contrate o contratar yo un abogado alemán con el que me he tenido que coordinar. Es decir, que el Estado es una porquería, sí, estoy de acuerdo, y que encima nos sablea por todas partes, nos sablea por todas partes, es alucinante. Eh, Alberto lo sabe, Rafinha, bueno, se ha renovado, se ha prorrogado un año el contrato de Rafinha, la Val se hizo público el otro día, ¿no? También ha prorrogado hasta el 2031. Claro, que son cantidades desorbitadas, la de los jugadores de fútbol de primera división y a este nivel. Pero es que la mitad se lo lleva el Estado. Da igual que diga, salga en prensa, la Viñaval va a cobrar 15 millones o 16 millones netos cada temporada. Bueno, cuando dicen eso es que otros 15 o 16 millones, el chaval dándole la pelota, se los está chupando Pedro Sánchez o quien sea, ¿no? Y luego el tema fiscal también es curioso, porque la Constitución nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, es un principio, vamos, es uno de los principios consagrados de la Constitución y es una falacia, porque fiscalmente
sobre todo fiscalmente, los españoles somos distintos, depende de dónde nazcamos y dónde vivamos. En Cataluña seguimos pagando el impuesto a sucesiones por heredar el piso de nuestros padres, que igual toda la vida trabajando, ahorrando, tienen un piso y un apartamentito, fallecen y eso es lo que dejan. Los hijos, para poder acceder a la propiedad, tienen que volver a pagar impuestos de sucesiones, que por ejemplo Madrid no, ya Esperanza Aguirre lo quitó en su momento, ¿no? Y aquí en Cataluña se están dando, y acabo ya, Alberto, que ya te veo ahí que me quieres cortar, acabo ya. En Cataluña se están empezando a ver tiendas o locales comerciales de estos de compro oro, que imagino que hay en todas partes, Sí, compro oro. Ahora, además del compro oro o debajo, os han cambiado el rótulo y ponen compro oro y financiamos tu herencia, porque mucha gente no puede pagar esos impuestos a la Generalitat porque es un tributo cedido a la Generalitat. Entonces, claro, vienen los usureros estos y te financian la herencia, claro, y al 20 o al 30%. Pero es que si no lo pierden, si no pueden pagar los impuestos, no pueden acceder, no pueden aceptar la herencia y acceder a la propiedad de lo que sus padres ahorraron y mantuvieron. Es que es alucinante. Aquí en Cataluña, en la época, bueno, cuando Junqueras era conseller de Economía y Finanzas, Oriol Junqueras, el tuberto que daba golpes de Estado también, aunque luego se medio arrepintió, el tío puso un impuesto a las bebidas gaseosas, a las bebidas que tenían burbujas. O sea, a la Coca-Cola, a todos los refrescos, vamos. ¿Por qué? Pequeñito, unos céntimos, pero claro, cada vez que abrías una lata o te servían una lata o una Coca-Cola o un Tinaranjus, lo que fuera, no, Tinaranjus lo que no tiene gas, o lo que fuera, una Fanta, hostia, el tío trincaba ahí unos centimillos. ¿Y a qué iba eso? Pues a financiar pues las embajadas catalanas por todo el mundo y todo tinglado aquel que se montaron. Claro, si es que es alucinante, aquí cualquier político se monta sus impuestos para lo que sea luego, ¿eh? Para lo que sea. Desde luego no es sí. para mantener el estado del bienestar, eso es un rollo como una catedral. Buah. No, no, Vaya rollo 100%. que os he pegado. No, 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 100%, Chicos, Javier. mm, chicos, no sé si quieres añadir alguna cosa, si no lo dejamos aquí, ¿vale? Bueno, simplemente por Mm. decir, eh, Javier, tú al final eres abogado. ¿Cuántas leyes se hacen cada año en España, no? Bueno, España tiene Eh, una diarrea legislativa que no la tiene ningún otro país del mundo. pues eso. O sea, ¿y sirven para algo? Pues la mayoría probablemente no, No, salvo para recaudar por el poderoso. Progresividad de los impuestos, ¿no? Algo que se contempla en la Constitución española, pero como cada tramo afecta de una forma, pues al final no sirve absolutamente de nada. Y por último, Javier, yo de verdad te recomiendo, si quieres, si tienes ganas, que leas algo sobre los libertarios. Los principios libertarios son muy básicos, son vida, libertad y propiedad. Y efectivamente, tal como dices respecto al impuesto de sucesiones, lo que es tuyo, si tú se lo quieres dejar a tus hijos, como si se lo quieres dejar a quien tú quieras, nadie tiene la capacidad o no debería de tener la capacidad para tocar absolutamente nada que sea de tu propiedad. ¿Eh? así es. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo y ya nos veremos otro día. Un Muchas abrazo para gracias. los Un dos, un abrazo, placer. Abrazo. un Hasta placer. luego, chao, Adiós. Hasta chao. luego.